Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. René David Camille Geoffroy Spinoza. Common Law, Equity Law. El Common Law. La importancia del derecho inglés. El Common Law es el sistema de derecho que ha sido construido en Inglaterra principalmente por la acción de las Cortes Reales de Justicia, a partir de la conquista normanda. La familia del Common Law comprende no solamente al derecho inglés, que es su origen, y salvo algunas excepciones, a todos los derechos de los países de lengua inglesa. La influencia del Common Law ha sido considerable no solamente en los países de idioma inglés, sino en forma general en la mayoría de los países, por no decir en todos los países que en alguna forma estuvieron vinculados o asociados políticamente con Inglaterra. Estos países pudieron haber conservado en algunos ámbitos algunas de sus tradiciones, de sus instituciones y de sus conceptos que les eran propios. Sin embargo, la influencia inglesa ha marcado profundamente, en todo caso, la manera de pensar de sus juristas. Ello por varias razones. La organización administrativa y judicial, por una parte, la materia del procedimiento civil o criminal y el sistema probatorio, por otra parte, han sido redactadas y confeccionadas conforme al modelo inglés. Todo estudio del Common Law debe iniciarse por un estudio del derecho inglés. El Common Law es un sistema marcado profundamente por su historia, y esta historia es de manera exclusiva hasta el siglo XVIII la historia del derecho inglés. Esta circunstancia es determinante aun si debe de ser matizada por el hecho de que ciertos derechos, como el derecho de los Estados Unidos de América, son actualmente muy diferentes al derecho inglés y que otros, tal como el derecho de la India, han permanecido en el rubro del estatuto personal, fiel a su tradición que difiere del derecho inglés. Ante la necesidad de limitarnos, se expondrá exclusivamente en esta parte el derecho inglés. Common Law, Equity Law. Evolución del derecho inglés. El derecho inglés. Ámbito geográfico. Técnicamente hablando, el derecho inglés está limitado en su ámbito territorial de validez a Inglaterra y a Gales. No es ni el derecho de todo el Reino Unido ni el de Gran Bretaña, ya que Irlanda del Norte, por un lado, Escocia, las Islas de la Mancha y la isla de Man, por otra parte, no están sujetas al derecho inglés. Debe observarse el contraste entre esta concepción estricta del derecho inglés, considerada como un cuerpo de reglas jurídicamente obligatorias, y a la universalidad de este mismo derecho, considerado como un modelo para una parte considerable de la humanidad. El derecho inglés ocupa un lugar eminente en la familia del Common Law. No solo lo es para Inglaterra, que es en donde se formó históricamente el Common Law, sino que el derecho inglés sigue siendo en la actualidad para muchos países un modelo en donde es posible sin duda apartarse en un buen número de puntos y de ámbitos, pero que continúa siendo objeto de consideración y respeto. Veamos. Historia del derecho inglés. Estructura del derecho inglés. Fuentes del derecho inglés. Historia del derecho inglés. Continuidad histórica del derecho inglés. Aún más que el derecho francés, el conocimiento de la historia es indispensable cuando se analiza el derecho inglés. El derecho inglés no conoció ni la renovación por el derecho romano, ni de la renovación por la codificación, que son las características del derecho francés y de los otros derechos de la familia romano-germánica. El derecho inglés se desarrolló de manera totalmente autónoma y solo percibió de forma limitada y ocasional la influencia del continente europeo. El jurista inglés
quien subestima la continuidad de los derechos continentales al percibir que la codificación significa una ruptura con la tradición de esos derechos, se complace en resaltar la continuidad histórica de su derecho. El derecho inglés ha sido el producto de una larga evolución que no ha sido perturbado por ninguna revolución. Esta circunstancia ha devenido en un orgullo de la cual el jurista inglés deduce, no sin razón, la prueba de la gran sabiduría del common law, de sus facultades de adaptación, de su valor permanente y de las calidades correspondientes de sus juristas y del pueblo inglés. Empero, no se debe exagerar este carácter histórico del derecho inglés. Los ingleses son proclives a destacar este carácter tradicional, como los franceses lo son más en resaltar el carácter racional y lógico de su derecho. En realidad, los caracteres tradicional y racional que se perciben en uno y otro derecho no son fundamentalmente diferentes. El sistema de derecho francés, al igual que el derecho inglés, tuvieron que adaptarse a cambios y afrontar necesidades semejantes en sus respectivas sociedades. Las revoluciones han sido simples accidentes de trayecto en la larga evolución de nuestro derecho. Se pueden reconocer en la historia del derecho inglés 4 periodos principales. El primero es el periodo anterior a la conquista normanda de 1066. El segundo va de 1066 al advenimiento de la dinastía de los Tudores, 1485, el periodo de la formación del Common Law, en la cual un sistema de derecho nuevo, común a todo el reino, se desarrolla y sustituye a las costumbres locales. El tercer periodo, de 1485 a 1832, está principalmente marcado por el desarrollo, paralelamente al Common Law, de un sistema complementario y ocasionalmente rival que se manifiesta en las reglas del equity. El cuarto periodo, que empieza en 1832 y que continúa en la actualidad, es el periodo moderno, en el cual el Common Law debe afrontar un desarrollo sin precedente de la ley, acomodarse a una sociedad cada vez más dirigida por la administración y confrontarse constantemente con el derecho comunitario y europeo. 1. El periodo anglosajón. Las leyes bárbaras. Una fecha fundamental en la historia de Inglaterra y de Europa es el 1066, año en el cual Inglaterra fue conquistada por los normandos. El periodo precedente a esta fecha es llamado en Inglaterra el derecho anglosajón. La dominación romana, aunque duró 4 siglos en Inglaterra, desde el emperador Claudio al principio del siglo V, no dejó más huella en Inglaterra que lo que pudo haber influido el periodo celta en Francia o el periodo ibérico en España. Para los historiadores, la historia de su derecho se inicia en la época en la que, habiendo cesado la dominación romana, diversas tribus de origen germánico, sajones, jutes, anglos, daneses, se expandieron por su territorio. Es en esta época que Inglaterra, con la obra apostólica de San Agustín de Canterbury en 596, se convierte al cristianismo. Al derecho de la época anglosajona se le conoce poco. Se sabe que algunas leyes fueron promulgadas después de la conversión al cristianismo, como en Europa continental. Su originalidad consiste en que, a diferencia de otras leyes bárbaras, están redactadas en idioma anglosajón y no en latín. Como las otras leyes bárbaras, las leyes anglosajonas regulan solo unos cuantos aspectos muy limitados de las relaciones sociales, tal y como actualmente se entiende nuestra concepción del derecho. Las leyes de Aethelberg, rey de Kent, redactadas alrededor del año 600, constan solamente de 90 frases breves. Las leyes del rey danés Canute
1017 a 1035, 4 siglos más tarde, son más elaboradas y preludian el paso de la era de las tribus a la del feudalismo. El principio de personalidad de las leyes da lugar, como en Francia, a una ley territorial, aun cuando el país estaba en la época sometido a un solo soberano. El derecho en vigor continuaba siendo un derecho estrictamente local, de tal suerte que no hay un derecho común para toda Inglaterra antes de la conquista normanda. La formación del Common Law, 1066-1485. Los normandos eran descendientes de los vikingos que se habían establecido al noroeste de Francia, que tomó de ellos el nombre de Normandía. La conquista normanda por sí misma no va a cambiar el estado de las cosas. Guillermo el Conquistador, con serios vicios de origen en su designación, pretendió reinar sobre Inglaterra por títulos hereditarios como sucesor del rey Eduardo el Confesor, y no conforme al derecho de conquista. Este soberano proclamó expresamente la vigencia del derecho anglosajón, y aún en la actualidad suele observarse a juristas y jueces ingleses en ocasiones invocar y aún aplicar alguna disposición proveniente de la época anglosajona. No obstante lo anterior, la conquista normanda constituye un acontecimiento capital en la historia del derecho inglés en el año 1066, ya que introduce en Inglaterra, a través de una ocupación extranjera, un poder fuerte, centralizado, con gran experiencia administrativa que había sido probada con eficiencia en el Ducado de Normandía. Con la conquista de los normandos en el año 1066, el reino de las tribus caducó y la feudalidad se instaló en Inglaterra. La feudalidad en Inglaterra. La feudalidad inglesa es muy diferente de la que en la misma época puede observarse en Francia, en Alemania o en Italia. Los señores normandos, que acompañaron a Guillermo el Conquistador en Inglaterra, se instalaron en un país conquistado del que ignoran su idioma y sus habitantes y costumbres, que merecían todo su desprecio. Ello les genera la necesidad de agruparse en torno a su soberano en defensa de la conquista y de sus propiedades. Guillermo el Conquistador supo protegerse contra el peligro que representaban para él vasallos demasiado poderosos. Por ello, en la distribución de las tierras que hizo Guillermo el Conquistador a sus adeptos, procuró no constituir ningún gran feudo, de tal forma que ningún varón pudiera rivalizar en el poder real. La ley de 1290, el estatuto Quia Emptores para compradores, prohibió toda subenfeudación, de manera que todos los señores feudales dependían directamente del rey. De alguna manera se trata de un ejército que acampa en Inglaterra. El espíritu de organización y de disciplina normanda se manifiesta en la redacción desde 1086 del Domesday o libro de Winchester, registro similar a un censo nacional, documento donde se inscribirían los 15.000 dominios manors y los 200.000 hogares existentes en ese entonces en Inglaterra. Este carácter militar organizado de la feudalidad inglesa es uno de los elementos que va a permitir, a diferencia del continente europeo, el desarrollo del Common Law. Definición del Common Law. ¿Cuál es el Common Law? Llamado comune ley en la jerga que hasta el siglo XVII será la lengua hablada de los juristas en Inglaterra, en tanto la lengua escrita, como en el resto de Europa, continuaba siendo el latín. La comune ley o common law, por oposición a las costumbres locales, es el derecho común a toda Inglaterra. Common law.
Este derecho en 1066 no existía. La asamblea de hombres libres llamada County Court o Hundred Court aplicaba la costumbre local. Se limitaba, conforme a esta costumbre, a decidir cuál de las partes debería lo bien fundado de su dicho, sometiéndose a un modo de prueba que no tenía ninguna pretensión de ser racional. Después de la conquista normanda, los tribunales competentes, en principio, las Hundred Courts o County Courts, serían paulatinamente reemplazadas por jurisdicciones señoriales de una nueva especie, Courts Barón, Court Leet, Manorial Courts, pero decidirán aplicando un derecho consuetudinario eminentemente local. Las jurisdicciones eclesiásticas instituidas después de la conquista aplican el derecho canónico, común a toda la cristiandad. La elaboración de la comune ley, derecho inglés común a toda Inglaterra, va a ser en lo sucesivo la obra exclusiva de las Cortes Reales de Justicia, llamadas popularmente como Cortes de Westminster, cuyo nombre obedece al lugar en donde sesionarían a partir del siglo XIII. Competencias de las Cortes Reales. Después de la conquista normanda, los litigios se llevaban normalmente a las diferentes jurisdicciones que se acaban de mencionar. El rey solo ejercía la suprema justicia, solo se siente con autoridad para conocer de controversias solamente en casos excepcionales, si la paz del reino estuviera amenazada o si las circunstancias hicieran imposible que la justicia fuera satisfecha por los medios ordinarios. Era en la curia regi en donde el soberano resolvía las controversias asistido de sus consejeros más cercanos y de los grandes personajes del reino. La curia regis era el tribunal de los grandes personajes y de los precedentes importantes. No era una jurisdicción ordinaria a la que cualquiera pudiera acceder. En el seno de la curia regis, ciertas instituciones adquirieron en el siglo XIII su autonomía. Verbigratia, por ejemplo, el Parlamento, al igual que diferentes comisiones con competencia jurisdiccional que, al dejar de acompañar al rey en sus diversos desplazamientos, establecieron su sede en Westminster. Estas Cortes Reales de Justicia no adquirieron al inicio una competencia universal. Debían atender las susceptibilidades de los señores feudales, quienes, por el poder que habían acumulado, no estaban dispuestos a someterse a su jurisdicción. La intervención de la autoridad real en los asuntos que solo concernía a los señores feudales y a sus vasallos les parecía a estos señores feudales intolerable y contraria al orden natural de las cosas, tanto como a los propietarios les parecía, tiempo más tarde, las medidas de intervención del Estado o de nacionalización, sin que se observara el respeto al sacrosanto derecho de su propiedad. Las Cortes Reales, por lo demás, estaban mal pertrechadas para administrar justicia, aún en apelación, para resolver todas las controversias del reino. Su intervención se vio limitada esencialmente a tres categorías de controversias que le eran connaturales: controversias relacionadas a las finanzas reales, controversias relacionadas a la propiedad hacendaria, foncier, y a la posesión de inmuebles, controversias criminales graves relacionadas con la paz del reino. Tres cortes reales diferentes: la Corte de la Realeza, Exchequer; la Corte de Litigios Comunes, Common Pleas; y la Corte del Trono del Rey, King's Bench, serían las que originalmente deberían resolver en su respectivo ámbito de competencia las controversias. Esta división de competencias se agotaría muy rápidamente y cada una de las tres Cortes Reales de Westminster terminaría por ser competente para conocer de todas las controversias que se sometiesen a las jurisdicciones reales. Fuera de las tres categorías de los precedentes mencionados, todas las controversias se resolverían al margen de las jurisdicciones reales, por los Hundred o County Courts. Las jurisdicciones señoriales
las jurisdicciones eclesiásticas y posteriormente también, según fuera el caso, por diversas jurisdicciones municipales o comerciales a las cuales les sería concedido el privilegio de administrar la justicia para ciertos tipos de controversias. Estas jurisdicciones fundamentarían sus resoluciones para dirimir las controversias planteadas, ya fuera en los reglamentos municipales o bien en los usos internacionales del comercio, lex mercatoria o ley de mercaderes. Expansión de la competencia de las Cortes Reales. El soberano tiende paulatinamente a extender su potestad de justicia en el reino. La ambición del canciller y de los jueces reales consiste en conocer el mayor número posible de asuntos en razón de los beneficios que procuraba la administración de la justicia. Las Cortes Reales estaban, por otra parte, llamadas a extender su competencia por los constantes requerimientos de los particulares, a quienes la justicia real les parece de mejor calidad que la de otras jurisdicciones. Solo las Cortes Reales tienen los medios efectivos para asegurar la comparecencia de testigos y para asegurar la ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, solo el soberano y la Iglesia pueden constreñir a sus vasallos a prestar juramento. Las Cortes Reales pudieron por ello precisamente modernizar su procedimiento y someter el proceso de las controversias a un jurado, en tanto que las otras jurisdicciones estaban fatalmente condenadas a conservar un sistema probatorio arcaico. Por efecto de estas diversas causas, en el ocaso de la Edad Media, las Cortes Reales fueron las únicas que pueden desarrollar su jurisdicción y prevalecer, de hecho, como las únicas cortes que podían administrar justicia. Las jurisdicciones señoriales asociaron su suerte al destino de las cortes de los hundreds. Las jurisdicciones municipales o comerciales solo son recurridas para controversias de poca cuantía y finalmente las jurisdicciones eclesiásticas solo son competentes en controversias relativas al sacramento del matrimonio o a la disciplina del clero. Procedimiento para acudir a las Cortes Reales. Las Cortes Reales se convirtieron, sin embargo, hasta el siglo XIX en jurisdicciones de derecho común, en el sentido francés del término. Hasta 1875 permanecen, en teoría, como jurisdicciones de excepción. Someter una controversia a las Cortes Reales no es un derecho de los particulares, es un privilegio del cual se tiene que solicitar el beneplácito y que la autoridad real solo acuerda conforme a su buen entendimiento. En principio, quien solicita este principio debe dirigirse al canciller de la corona, a quien debe solicitarle la deliberación de un writ breve. A través de las jurisdicciones reales pueden ser recurridas mediando el pago de derechos a la Cancillería. Se puede también recurrir directamente a los jueces por vía de la queja o a petición de parte, querela, vila. Algunos writs parecen precisamente haber sido la simple cristalización de una práctica jurídica fundada en estas quejas. Obtener de la Cancillería Real el otorgamiento de un writ o convencer a los jueces, si conocieran de la acción intentada por vía de queja, tiene por sí solo sus propias dificultades. La autoridad real no es lo suficientemente poderosa en el siglo XIII para que el canciller real pueda otorgar un writ o que los jueces acepten resolver en todos los casos. Durante un largo periodo de tiempo fue necesario, antes de emitir el writ, ponderar la oportunidad de obsequiarlo conforme a las consideraciones prevalecientes. Empero, el número de precedentes en los que un writ era obsequiado sin mayor trámite, brevia de curso, con el tiempo creció lentamente. La primera lista elaborada en 1227 solo contenía 56 fórmulas modelo, que aumentó a 76 hasta 1832, año en el cual el sistema sería profundamente reformado. La expansión de la competencia de las Cortes Reales no debe, sin embargo, ser evaluada con base al crecimiento de la lista de las brevia de curso. Contrariamente a lo que se había pensado y que por mucho tiempo se enseñó, la expansión de la competencia no se debió a la ley de 1285, que se conoce como el Segundo Estatuto de Westminster, Statute of Westminster II,
que autorizó al canciller a conceder writs inconsumili casu. En efecto, el segundo estatuto de Westminster posibilitó al canciller real a conocer los writs en controversias similares en las que con anterioridad ya los hubieran concedido. En la expansión de la competencia de las Cortes Reales se utilizó otra técnica. El demandante, al recurrir a la instancia declaration, exponía al detalle los hechos en la especie, case, y solicitaba a los jueces reales, en consideración a la exposición de estos hechos, el otorgar su beneplácito para conocer de la controversia. Las acciones por las cuales los jueces admitieron su competencia fueron denominadas como acciones super casum, actions on the case. Estas acciones super casum, con el paso del tiempo, se fueron diversificando y recibieron nombres especiales según los hechos que motivaban su concesión: acción de assumpsit, de deceit, de trover, de negligencia, etc. Remedies precede rights. Los remedios preceden a los derechos. El procedimiento que se substancia ante las Cortes Reales de Westminster varía según la forma en que se inicia la acción. A cada writ corresponde un procedimiento específico que determinaba la secuela de los actos procesales que deberían ser satisfechos, la forma de resolver incidentes, la posibilidad de representación de las partes, las condiciones de recepción de las pruebas, las modalidades de su adminiculación, viene de adminicular, ayudar o auxiliar con algunas cosas a otras para darles mayor virtud o eficacia, y las medidas para ejecutar las sentencias. Es el procedimiento el que determina la terminología que debe emplearse para referirse a la parte actora y a la parte demandada. De emplearse la misma terminología en otra clase de procedimiento, conduciría inevitablemente a resultados totalmente equivocados. En cierta clase de acciones se tenía recurso a un jurado. En otras, empero, no era el caso. No existía jurado, pero se admitía la prueba por compurgación. La acción se daba por no probada si la defensa hubiera generado un cierto número de pruebas a cargo de testigos, quienes deberían corroborar su credibilidad bajo juramento. En esta clase de acción el defensor puede ser condenado por contumacia, lo que no podía ocurrir en otras clases de acciones. El mismo sistema era válido para otras acciones on the case, que se resolvían conforme al procedimiento propio del writ, que se consideraba como el más apropiado al caso concreto. El procedimiento generalmente recurrido era el que determinaba el writ of trespass. Este writ se aplica donde una parte reclama daños por la infracción cometida contra su persona o su propiedad tangible o corporal, que se consideraba como el writ más moderno y el más satisfactorio para aquella época. Es necesario poner especial énfasis en la importancia primordial que los temas de procedimiento han tenido en estas condiciones en Inglaterra. En tanto, los juristas del continente europeo habían concentrado sus análisis fundamentalmente en la determinación de los derechos y obligaciones de cada una de las partes en el proceso, reglas de fondo, los juristas ingleses, por su parte, lo han hecho sobre los planteamientos de procedimiento. El sistema de derecho del common law ha consistido desde sus orígenes en un determinado número de procedimientos, forms of action, a través de los cuales se puede pronunciar una resolución. El planteamiento crucial consistía en que las Cortes Reales admitieran su competencia para conocer la demanda y, una vez admitida, de llegar hasta su conclusión a través de un procedimiento lleno de un gran formalismo. ¿Cuál sería, después de agotar el procedimiento, el sentido de la sentencia? No se podría atribuir a esta interrogante ninguna respuesta cierta. El common law no ha determinado más que muy lentamente las reglas que definen los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. El interés actual de estos desarrollos históricos
Las circunstancias bajo las cuales se ha formado el common law no revisten exclusivamente un interés histórico. Desde 4 diferentes perspectivas se puede percibir cómo el common law ha marcado en forma significativa al derecho inglés y hasta nuestros días es posible percibir que esta influencia continúa. La primera de las perspectivas condujo a los juristas ingleses a concentrar su interés en el procedimiento. La segunda determinó un cierto número de categorías y sirvió para forjar un determinado número de conceptos en el derecho inglés. La tercera perspectiva condujo a refutar la distinción entre derecho público y derecho privado, y la cuarta y última perspectiva pudo generar una barrera infranqueable en la recepción en Inglaterra de categorías y nociones del derecho romano. En los siguientes párrafos se expondrá estas perspectivas con mayor precisión. La concentración del interés sobre el procedimiento. La mayor preocupación de los juristas en Inglaterra no fue hasta el siglo XIX determinar el sentido de la resolución que se pudiera estimar como justa en la solución de controversias. El postulado que ha gobernado el derecho inglés se resume en la frase "Remedies precede rights". Los remedios preceden a los derechos, es decir, la acción judicial crea el derecho, y que hace referencia a que son las acciones o los procedimientos judiciales interpuestos ante los tribunales los que dan pie a las decisiones de los jueces que, a su vez, crean el derecho. Toda la atención de los juristas ingleses se concentró durante un periodo importante de tiempo en los distintos procedimientos preñados de muchos formalismos que estaban determinados por diferentes writs. El procedimiento que finalmente prevaleció tenía un objetivo único: formular las interrogantes de hecho que resolvería un jurado. No debe soslayarse que todavía en 1856, en todas las acciones iniciadas ante las Cortes del Common Law, conllevaba la presencia de un jurado. Los otros procedimientos, todos ellos desactualizados que no implicaban la presencia de un jurado, habían sido paulatinamente abandonados. El desarrollo del derecho inglés estuvo profundamente marcado por la preeminencia de estas consideraciones procedimentales. Es en el marco constituido por los diversos procedimientos puestos a disposición de los litigantes por las Cortes Reales que hubo que organizar y que fue posible desarrollar el derecho inglés, el cual, según lo ha sostenido Sir Henry Maine, 1822-1888, tal pareciera como si hubiera sido producido en los intersticios del procedimiento. El common law no es un sistema que tenga como vértice proteger los derechos. Consiste esencialmente en reglas de procedimiento que se estiman adecuadas para asegurar, en un número cada vez mayor de casos, la resolución de litigios conforme a la justicia. Con la pretensión de realizar una descripción total del derecho inglés, un autor del siglo XII, Glanville, hacia 1187-1189, y otro autor del siglo XIII, Bracton, en 1250, expusieron con toda naturalidad en latín sus principios, estudiando sucesivamente los diferentes writs a través de los cuales las Cortes de Westminster podrían ser recurridas. Las crónicas judiciales escritas en francés forense, conocidas bajo el nombre de Yearbooks, reseñan el derecho inglés de 1290 a 1536 y desarrollan sus análisis poniendo el énfasis en el procedimiento y omiten con frecuencia indicar la solución dada al fondo del litigio. Ilustración a través del derecho de los contratos. Se puede considerar, para ilustrar el desarrollo artificial del derecho inglés, la historia del derecho de los contratos. En el siglo XIII, los contratos eran de la competencia de variadas jurisdicciones, eclesiásticas, municipales o comerciales. Un dato cierto consiste en destacar que las Cortes de Westminster no eran la jurisdicción competente para conocer de las controversias contractuales. Glanville lo expresó no con cierto candor: las convenciones privadas no están en forma general protegidas en las Cortes de nuestro señor Rey. No existía ningún writ, ningún procedimiento de naturaleza contractual a través del cual se podía recurrir a las Cortes Reales.
¿Qué debía de hacerse para hacer cumplir coactivamente con su obligación al deudor? En algunos casos se antepondría el primado de la propiedad. El inquilino, el deudor, el depositario, el transportista serían llamados a juicio no en razón del incumplimiento de sus obligaciones, sino en razón de la carencia de título legítimo para poseer una cosa, cuya propiedad pertenecía a otro. Una acción especial, el writ of detenue, se implementó para darle cauce a estas controversias. En otros supuestos, la obligación de ejecutar forzosamente la promesa de contrato se realizaba no por el incumplimiento del deudor, sino en función del documento suscrito por este último. En efecto, la promesa de contrato se plasma en un documento que condiciona su existencia a la forma. El deudor sería demandado, por lo tanto, a través de la acción de deuda, writ of debt, en razón de haber suscrito un documento formal y abstracto en el que ha adquirido el carácter de deudor, sin que al efecto se tenga cuidado de saber si hubo de su parte un verdadero consentimiento. El writ of detenue y el writ of debt comprenden supuestos particulares, y los procedimientos que les fueron articulados a estos writs no resultaron del todo satisfactorios. Por esta doble razón, los juristas ingleses se vieron en la necesidad de procurar en otros ámbitos desarrollar de forma más general un derecho de los contratos. La consecución de este propósito se obtuvo empleando a su vez otro procedimiento, el writ de trespass. El writ de trespass tiene por objeto sancionar una acción de naturaleza delictiva, la acción que el demandante ejerce en defensa de su persona, de sus propiedades o de sus bienes. Esta acción carece de un vínculo estrecho con el derecho de los contratos. Sin embargo, los litigantes ingleses se esmeraron en convencer a las cortes que, en ciertos supuestos, cuando existen vínculos contractuales y existe incumplimiento de las obligaciones contraídas, los hechos en la especie deberían merecer el mismo tratamiento jurídico que otros hechos similares que hubieran sido resueltos como trespass, delictivos. Las Cortes Reales gradualmente admitieron esta pretensión. Empezaron por sancionar las convenciones contractuales en casos de misfeasance, malas prácticas, que se refiere al hecho de que una de las partes contratantes hubiera ejecutado parcial o erróneamente sus obligaciones contraídas en un contrato y con ello haber provocado un daño a su co-contratante o a uno de sus bienes. Más de un siglo hubo que transcurrir con el mecanismo de la misfeasance antes que las Cortes aceptaran sancionar el supuesto de la non-feasance, voluntario incumplimiento legal, que consiste en el incumplimiento absoluto, puro y simple de las obligaciones contraídas por una de las partes contratantes. Empezó a resultar delicado admitir únicamente procedente la demanda que ejercitase la acción de trespass on the case, violación delictiva en el caso, en ciertos supuestos, cuando la parte actora hubiese ejercitado la acción de debt, deuda. Se aceptó, por lo tanto, una nueva acción, llamada en adelante acción de assumpsit, cuando la parte demandada hubiere asumido contractualmente la obligación de ejecutar las obligaciones contraídas, special assumpsit. En 1602, el ciclo evolutivo concluyó con el llamado Slade's Case. Las Cortes Reales habían resuelto en considerar que en toda promesa existía la obligación implícita de ejecutarla, indivitatus assumpsit. Hubo que realizar esfuerzos sustantivos y prolongados para que la acción de assumpsit, que proviene de la acción delictiva de trespass on the case, se pudiera depurar de las reglas relativas de origen delictivo, la intransmisibilidad de la acción, la necesidad de probar la culpa, la necesidad de determinar en forma precisa el monto del prejuicio resultante de la inejecución de la obligación. Las formas de las acciones de las que se ha dado cuenta fueron abolidas hace más de 100 años, pero las reglas y categorías del derecho inglés conllevan aún con frecuencia la inercia de estas resistencias
que en el ámbito del procedimiento se han opuesto a un desarrollo racional de instituciones. Hemos abolido las formalidades de las acciones, decía Maitland, pero nos gobiernan aún desde sus tumbas. A esta frase se le debe dar su justo valor. A este efecto conviene nuevamente referirse al derecho de los contratos. El common law solo admitía como sanción por la inejecución de las obligaciones contraídas en los contratos los daños y perjuicios, ya que la antigua acción de assumpsit, reproducida sobre el modelo de la ejecución de trespass, únicamente podía acordar el pago de daños y perjuicios. Es importante destacar que la noción de contrato en Inglaterra comprendía únicamente, conforme a la literatura inglesa, los contratos que hasta mediados del siglo XIX hubieran sido sancionados por la acción de assumpsit. Por lo tanto, dentro de la noción de contrato, contract, estaban excluidos los contratos a título gratuito o bien los contratos destinados a procurar la restitución de un bien, en los que la parte actora era el propietario, que comprende los contratos de arrendamiento, depósito, mutuo y transporte, ni tampoco los contratos que, conforme al derecho inglés, están conceptuados dentro de la figura del trust, fideicomiso. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual o delictiva, Law of Torts, la inercia del pasado es aún más vigorosa. El derecho inglés no prevía una fórmula general que vinculara a la responsabilidad delictiva o extracontractual a la noción de culpa o la de guarda y custodia de ciertos bienes. En este ámbito, el derecho inglés admitía únicamente supuestos específicos de responsabilidad extracontractual comprendidos en delitos civiles tales como deceit, engaño, trespass, infracción, nuisance, molestia, conversión. Derecho de conversión es un beneficio que da una póliza colectiva o de empresa cuando alguno de sus asegurados se separa de una colectividad. Y libel, difamación. Y slander, calumnia. Y rule of law, el imperio del derecho que debe regir a todos los gobernantes y gobernados. Un número importante de estos delitos especiales o violación de estos institutos jurídicos correspondía a antiguos writs, otros delitos civiles introducidos por las acciones on the case, en el caso, tienen un origen más reciente. Lo que resulta importante destacar es la dificultad que tienen los juristas ingleses para sustraerse de las rutinas intelectuales que se adoptaron desde los procedimientos de antaño. Un principio general de responsabilidad delictiva ha sido admitido con muchas reticencias, desarrollando un delito especial, negligence, y que junto con este principio se conservan actualmente un cierto número de reglamentaciones autónomas para diversos casos en donde un delito tipificado ha sido cometido. La disminución del derecho privado. Las jurisdicciones reales expandieron su competencia bajo la idea original que el interés de la corona era el que justificaba su intervención. Otras jurisdicciones podrían ser recurridas si el interés exclusivo de los particulares estuviese inmerso. Estas jurisdicciones disminuyeron y con ellas la idea misma de derecho privado desapareció de Inglaterra. Todos los litigios presentados en las Cortes Reales inglesas aparecen así como litigios que de alguna forma son de derecho público. La perspectiva del derecho público en el derecho inglés emerge en la técnica particular del writ, a través del cual se inicia la acción ante las Cortes Reales. El writ no era una mera autorización para la actuación en juicio del demandante. Era técnicamente una orden pronunciada por el soberano a sus agentes para que éstos ordenasen a la defensa actuar conforme a derecho y satisfacer las pretensiones del demandante. Si la defensa se rehusaba a obtemperar, no podía proceder contra el demandado. Su acción estaba fundada ante la Corte Real, no tanto por la contradicción que el demandado oponía a la pretensión del demandante, sino por la desobediencia a una orden real que se le imputaba, a una orden de la administración. El proceso inglés es de derecho público. Evoca al procedimiento contencioso francés de anulación. Persiste el debate si el acto administrativo, writ, emanado de la Cancillería Real había sido expedido fundadamente
y si la orden que se le hubiere dado al demandado debía o no mantenerse. A diferencia del procedimiento francés de anulación, en el procedimiento inglés no es el perjudicado por el acto administrativo quien va a solicitar su anulación, es el que lo ha obtenido quien, para prevalecerse de ello, va a intentar una acción para que este acto que le resulta favorable sea confirmado. Imposibilidad de recibir el derecho romano. En los países del continente europeo, las jurisdicciones tradicionales no se disminuyeron, como fue el caso en Inglaterra. Las jurisdicciones solamente estuvieron sometidas cada vez más a la preponderancia del poder real. Desde su origen se admitió que conocerían de todas las controversias, de su competencia jamás se vio limitada a cierta categoría de asuntos, en los que se involucrase en cada caso uno de ellos el empleo de un procedimiento particular. Liberadas las jurisdicciones de estos impedimentos, pudieron sin mayor obstáculo modernizar su procedimiento, tomando como modelo el nuevo procedimiento escrito del derecho canónico. Al tener las jurisdicciones una competencia general, pudieron igualmente considerar de forma sistemática el problema de la justicia y dejarse conducir al respecto por el modelo del derecho romano. La situación fue diferente en Inglaterra, sobre todo si se tiene presente que las Cortes de Westminster no eran más que jurisdicciones de excepción, competentes exclusivamente en casos excepcionales y en donde para cada caso existía un procedimiento particular. La necesidad de plegarse a estos marcos procesales rígidos impidió la recepción de los conceptos del derecho romano, en la misma época en que las Cortes de Westminster habían extendido su competencia original y habían adquirido fácticamente múltiples jurisdicciones. Al hacerlo, se vieron obligadas de conocer en forma rutinaria controversias de derecho privado. Los procedimientos arcaicos típicamente ingleses obligaron caso por caso a naturalizar las ideas que podían tomarse en cuanto al fondo, al derecho romano o al derecho canónico. Era tal la complejidad y la técnica de estos procedimientos que sólo a través de la práctica se podían conocer. Una formación universitaria fundada en el derecho romano podía contribuir a visualizar la resolución justa que implicaba una controversia, mas no permitía ganar un proceso. Juristas y jueces en Inglaterra se forman incluso hasta nuestros días esencialmente en la práctica, a diferencia de los países del continente europeo. Una formación universitaria no resultaba necesaria y es en forma excepcional que un abogado o un jurista hubiera hasta el siglo XX recibido esta formación. Actualmente se requiere de un diploma universitario para ingresar a la barra de abogados, pero no forzosamente un diploma de derecho. La rivalidad con la Equity 1485-1832. La esclerosis del Common Law, derecho común inglés. El Common Law fue elaborado dentro de una estricta dependencia de los procedimientos formalistas y estuvo expuesto a un doble riesgo. El primer riesgo consistente en verse impedido de desarrollarse con la suficiente libertad para dar satisfacción a las necesidades de la época y el segundo riesgo consistente en una esclerosis atribuida a la rutina de las personas que aplican la ley. Después de haber experimentado una expansión significativa en el siglo XIII, el Common Law no pudo escapar a ninguno de estos dos riesgos, lo que a su vez lo hizo correr adicionalmente otro riesgo grave, la formación paralela de un sistema rival, la Equity, que en el transcurso del tiempo terminaría por asfixiarlo y suplantarlo. En forma semejante que el antiguo derecho civil en Roma, en la época clásica se vio suplantado por el derecho pretoriano. Este orden normativo rival que será objeto de análisis es la Equity. La competencia acotada de las jurisdicciones reales pudo llegar a ser tolerable mientras existiera paralelamente a las Cortes de Common Law otras jurisdicciones que tenían competencia para sentenciar en el asunto en que no existiese remedio alguno en el Common Law. El declive y la desaparición de estas otras jurisdicciones hicieron necesario encontrar un nuevo correctivo a las insuficiencias del Common Law.
Recurso ante la autoridad real. Los obstáculos que se presentaba en la administración de la justicia impartida por las Cortes de Westminster tuvieron como resultado inevitable que un número significativo de controversias no se les daba una solución justa. En estas controversias al espíritu de la parte afectada le asistía una última posibilidad de obtener justicia: recurrir directamente al monarca, fuente de toda justicia y de gracia. En estos supuestos se estimaba que las jurisdicciones reales no habían administrado correctamente la justicia. El monarca, en consecuencia, debía superar el deficiente funcionamiento de la justicia de sus cortes. Este recurso supremo que se presentaba ante el monarca dentro de los postulados de la Edad Media se entendían en forma natural, y las Cortes Reales no se llamaban a sorpresa cuando una de las partes contendientes solicitaba al monarca el empleo de esta prerrogativa. En último término, las Cortes Reales debían ellas mismas su desarrollo a la implementación de este mismo principio, consistente en recurrir al monarca en supuestos excepcionales para obtener justicia. Desde el siglo XVI, en consecuencia, todo particular que no hubiera podido obtener justicia en las Cortes Reales, o que el resultado por estas cortes le hubiese sido desfavorable, podía acudir al monarca para solicitarle la gracia de intervenir en su causa con el ánimo de satisfacer su conciencia y como obra de caridad. El recurso en estos casos similares se sustanciaba ante el canciller. Este lo transmitía, si le parecía oportuno, al monarca, quien resolvía en su consejo este recurso. Si bien perfectamente justificado y aceptado sin reproche alguno, en tanto que conservara su carácter excepcional, este recurso, al institucionalizarse, se convirtió en una fuente constante de conflictos, ya que desarrollaba un sistema de reglas jurídicas en franca oposición al estricto sistema del derecho del common law. Esto fue lo que terminó por ocurrir con ocasión de la Guerra de las Dos Rosas, debido a las dificultades que supuso para celebrar las reuniones del Consejo, por lo que el canciller a partir del siglo XV se transformó lentamente en un juez autónomo, decidía solo y a nombre del rey y del Consejo, quienes le habían delegado su autoridad. Su intervención, por otro lado, era requerida cada vez con mayor frecuencia por los obstáculos del procedimiento y la rutina de los jueces, que se oponían al desarrollo deseable del common law. Sus resoluciones, las del canciller, que originalmente se fundaban en la equidad del caso específico, se empezaron a transformar paulatinamente y en forma más sistemática, aplicando doctrinas de equidad que conllevaban anexos y correcciones a los principios jurídicos aplicados por las Cortes Reales. La equity bajo la dinastía de los Tudor. El régimen absolutista de la dinastía de los Tudor en el siglo XVI se fundamentó en el uso extensivo de la prerrogativa real. En materia penal, la famosa Sala de las Estrellas, Cámara Stellata, Star Chamber, llegó a constituirse en una terrible amenaza para la libertad de los súbditos, después de haber servido eficazmente para restablecer el orden después de la Guerra Civil. En materia civil, la jurisdicción de la equity del canciller, que se fundaba igualmente sobre la prerrogativa real, adquirió también una extensión considerable. El canciller desde 1529 no es más el confesor del rey y un eclesiástico, es cada vez más un jurista. Examinaba las peticiones que le eran dirigidas como un verdadero juez, pero que se substanciaba conforme a un procedimiento. Fundaba en el derecho canónico, que era completamente diferente en sus principios al procedimiento que servía de fundamento a las cortes del common law. Estos principios en el fondo eran en gran medida similares a los del sistema de derecho romano germánico y al sistema de derecho canónico. Estos principios de manera general proporcionaban una mayor satisfacción al sentido del interés social y de búsqueda de justicia en los tiempos del Renacimiento que las reglas arcaicas y obsoletas del common law. Por su celo de justicia y de buena administración, los soberanos de Inglaterra mostraron en esa época su preferencia por la jurisdicción del canciller.
Consideraciones también de orden político pudieron haber influido en esta preferencia. El procedimiento escrito, secreto e inquisitorio de la Cancillería, en el que no participaba un jurado, pudo haber parecido a los soberanos celosos de su autoridad preferible a los procedimientos orales y públicos del common law. Es la convicción de que con el derecho romano, adoptado por el canciller, el absolutismo real pudiera ir a la par, la que pudo haber prevalecido. El derecho romano se reduce a un simple derecho privado. Princeps legibus solutus est, quod principi placuit legis habet vigorem. El príncipe no está sujeto a la ley. Lo que place al príncipe tiene vigor de ley. ¿Cómo resistiría la seducción de estos adagios que se encontraban en el digesto? Finalmente, podría parecer más simple elaborar un sistema de administración de la justicia completamente novedosa, absolutamente necesaria en la época, que efectuar reformas dentro del sistema del common law. El derecho inglés estuvo muy próximo en el siglo XVI a unirse a la familia de los derechos del continente europeo por el triunfo de la jurisdicción de equidad del canciller y al deterioro del common law. Existió un riesgo de que los litigantes dejaran de acudir a las cortes del common law y ver cómo éstas caían en desuso, al igual que hacía 3 siglos lo habían hecho las cortes del County Courts y las Hundred Courts, que habían sido abandonadas y caído en desuso cuando las cortes de Westminster, en la plenitud de su esplendor, le habían ofrecido a los litigantes una justicia más moderna, administrada de acuerdo a un procedimiento superior a los procedimientos tradicionales. Compromiso entre el common law y la equity, 1616. Fueron diversas circunstancias las que prevalecieron para que no prosiguiera el desarrollo descrito. La resistencia natural de la judicatura tuvo que ser ponderada por los soberanos. Las cortes del common law habían formalizado en defensa de su posición y de su obra una alianza con el Parlamento, vinculados con las causas contrarias al absolutismo real. La deficiente organización de la jurisdicción atribuida al canciller, su obstrucción y su venalidad, que podía ser sobornada, fueron razones suficientes que abundaron en beneficio de sus detractores. Esta revolución que hubiera conducido a Inglaterra a militar en la familia de los derechos romanistas nunca acaeció. Un compromiso había sido concluido para dejar subsistente en un cierto equilibrio de fuerzas las cortes del common law y la jurisdicción del canciller. Este compromiso no resultaba de una ley ni de una decisión formal tomada por la autoridad real o por la judicatura. Antes, al contrario, al término de una controversia y la presencia de una gran violencia extrema que se suscitó entre las cortes del common law, encabezados por el juez en jefe Coke, en la época líder de la oposición liberal en el Parlamento, y la jurisdicción del canciller, el rey Jacobo I, en 1616, se pronunció en favor de esta última, de la jurisdicción del canciller. Los cancilleres tuvieron la sabiduría de no rebosarse por su victoria, no obstante sus alcances, neutralizando en esa forma la hostilidad de un parlamento que ya había quedado plenamente satisfecho al obtener en 1641 la supresión de la sala étoile, la sala estrellada. En lo concerniente a la equity, se formalizó un acuerdo tácito para preservar el status quo. La jurisdicción del canciller subsistiría, pero debía ser cauto de no expandir su competencia a expensas de las cortes del common law. Estas, por su parte, deberían de resolver de acuerdo a sus precedentes, y con ello debían liberarse del reproche de arbitrariedad que se les había atribuido. Se convino, por otra parte, que el monarca se abstendría en lo sucesivo de emplear su prerrogativa de justicia para crear nuevas jurisdicciones independientes de las cortes del common law. La naturaleza misma de la equity adicionalmente va a transformarse. El canciller, hombre político perteneciente a la judicatura, no pretendería resolver en lo sucesivo en nombre de la ley moral y debería comportarse en el futuro como un jurista.
El control de la Cámara de los Lords sobre las decisiones de la Corte de la Cancillería se admitió a partir de 1621. Las Cortes del Common Law estuvieron dispuestas a admitir, en esas nuevas condiciones, las intervenciones del canciller que vengan autorizadas por un precedente, la estructura dual del derecho inglés. El derecho inglés, por esta razón, reconoce a la fecha una estructura dualista. Paralelamente a las reglas de derecho del Common Law que provienen de las Cortes Reales del Westminster, llamadas también Cortes del Common Law, se pueden identificar los remedies de la equity que permiten aportar complementos y retoques a las reglas del Common Law. La característica de los remedies de la equity hasta 1875 consistía en que estos podían ser obsequiados exclusivamente por una jurisdicción especial, la Corte de la Cancillería. Las reglas referentes a los remedies de la equity, entre tanto, se tornaron al paso de los siglos tan estrictas y tan jurídicas como las del Common Law. Su vinculación con la equidad resultaba similar al que conservaban las propias reglas del Common Law. La equity inglesa en su origen respondía a la noción de la equidad tal como se le concebía en el siglo XVI y tal como en esa época le ha sido posible al canciller darle efecto. Esta doble premisa debe tenerse presente en el análisis. Las Cortes inglesas actualmente han mostrado una reticencia extrema a toda sugerencia que les anime a retomar la perspectiva creativa emprendida por el canciller en el siglo XV y en el XVI y desarrollar con audacia nuevas doctrinas de la equidad. Las Cortes inglesas han estimado que la equity es un conjunto de reglas que tuvieron su justificación histórica y corrigieron el derecho inglés, pero que en la actualidad son parte integrante del derecho inglés. Las razones que en su época justificaron la intervención del canciller carecen en la actualidad de validez. Antes, al contrario, es una función propia del Parlamento ponderar si el derecho inglés requiere de adaptaciones. La seguridad de las relaciones jurídicas y la preeminencia del derecho se verían seriamente alteradas si, sobre pretexto de la equidad, los jueces aceptarían cuestionar la validez de las reglas del derecho en vigor. Los jueces ingleses han expresado, en forma inequívoca, su determinación de no transitar por esta vía. Absorción del derecho comercial por el Common Law. El siglo XVIII, época de formación del Common Law, y el siglo XVI, época en que se desarrolla la equity, son las dos grandes épocas en las que se diseñan los rasgos característicos de la estructura del derecho inglés. El siglo XVII, después de la crisis que opuso al Common Law con la equity, y el siglo XVIII, contemplaron cómo pudo proseguir en armonía, sin colisiones espectaculares, el desarrollo del derecho inglés. Un hecho importante de destacar, sin embargo, es que en la segunda mitad del siglo XVIII, el derecho mercantil fue absorbido por el Common Law. El derecho mercantil había sido hasta entonces considerado en Inglaterra como un corpus de reglas de derecho internacional por su naturaleza aplicable solo a los comerciantes, merchants. Las antiguas jurisdicciones ad hoc, nombradas al efecto, del comercio, habían perdido sin embargo con el paso de los años su autonomía. Esta evolución culmina en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se consumó en Inglaterra la unificación de lo que actualmente se conoce como derecho civil y derecho mercantil, al integrarse al derecho mercantil al Common Law. Sus instituciones dejaron de ser un privilegio de la clase de los comerciantes. Doctrina y glosarios de jurisprudencia. La literatura más sobresaliente en el periodo que se analiza es la que se refiere a la doctrina, la obra de Littleton relativa a los tenures, escrita en el último cuarto del siglo XV, y la obra de Coke, Institutes of the Laws of England, Institutos de las Leyes de Inglaterra, publicada en los años de 1628 a 1642. Resulta por igual muy interesante los trabajos de Fortescue, de
Laudibus Legum Angliae, de las alabanzas de la ley inglesa, 1470, y los diálogos sostenidos entre un partidario del derecho romano y otro del Common Law, publicados en 1523-1532 por Saint-Germain bajo el título Doctor and Student. Por otra parte, resultan muy importantes para el conocimiento del Common Law los repertorios de decisiones judiciales, reports, que asumieron el lugar de las antiguas crónicas de jurisprudencia de los yearbooks, libros anuales, que fueron interrumpidos en 1535. Estos repertorios, glosarios, contienen los precedentes en los que es posible identificar los orígenes de muchas instituciones del derecho inglés que conservan aún en la actualidad un interés de orden práctico. Estos glosarios han sido reimpresos con excelentes tablas en la colección fundamental de los English Reports. La obra clásica de los Commentaries of the Law of England, comentarios acerca de la ley de Inglaterra, del autor Blackstone, describe el derecho inglés en la segunda mitad del siglo XVIII, en la época en que el Common Law tuvo su apogeo. Los comentarios de Blackstone, 1765-1769, reeditados intermitentemente y actualizados, son comparables con la obra de Potier en Francia. Su influencia ha sido considerable en Inglaterra y en todos los países de lengua inglesa, ya que estableció el marco del derecho inglés y contribuyó notablemente en la expansión y recepción de este derecho en los Estados Unidos de América. El periodo moderno. Reformas del siglo XIX. Después del siglo XIII y XIV, los siglos XIX y XX representan una época de transformación fundamental en la historia del derecho inglés. Lo que marca la nueva época es sin duda el triunfo de las ideas democráticas y la influencia que tuvo Bentham en el desarrollo sin precedentes de la legislación inglesa. Una reforma sustantiva y de modernización del derecho inglés se llevó a cabo en el siglo XIX que generó una verdadera revolución atribuida específicamente a la relativa a las transformaciones radicales en el procedimiento en los años 1832, 1833 y en 1852. El derecho inglés se había desarrollado hasta esa época dentro de los entornos del procedimiento constituidos por las diversas formas de acciones. Una vez liberados de los obstáculos del procedimiento, los juristas ingleses, al igual que sus homólogos del continente, abocaron sus análisis al fondo del derecho, bajo cuya base las soluciones del Common Law tenderían a ordenarse en forma más sistemática. Reformas del siglo XIX. La organización judicial, por otra parte, se modificó sustancialmente en 1873-1875 por las Judicature Acts, actos de la judicatura, creando una nueva corte, la Corte Suprema de la Judicatura, Supreme Court of Judicature, y con ello se suprimió la distinción formal de las Cortes del Common Law y de la Corte del Equity de la Cancillería. Todas las jurisdicciones inglesas se volvieron competentes para aplicar indistintamente las reglas del Common Law y las del Equity, contrariamente al status quo anterior, que obligaba a comparecer ante una corte del Common Law para obtener la aplicación del Common Law y ante la corte de la Cancillería para obtener un recurso de Equity. En lo que concierne al fondo del derecho, se obtuvo un avance sustantivo en la abrogación de leyes obsoletas y ordenación, consolidation, de las reglas de derecho, eliminando del derecho inglés las soluciones arcaicas y mediante un gran esfuerzo en muchos ámbitos se logró presentar las reglas de forma sistemática. La importancia de la obra de la legislación que se alcanzó en el siglo XIX no le hizo perder al derecho inglés su aspecto tradicional. Ninguna codificación a la francesa intervino y el desarrollo del derecho inglés mantuvo esencialmente la obra de las Cortes. El legislador abrió nuevas posibilidades y trazó nuevas orientaciones. El legislador per se en la práctica no crea un nuevo derecho. Ningún autor alberga la ambición, como en su época lo hicieron Glanville, Bracton, Coke y Blackstone, de describir el conjunto de un derecho que refleja la complejidad de las relaciones de la civilización moderna.
Los instrumentos esenciales del conocimiento del derecho inglés son, a partir de esa época, en lo que se refiere a jurisprudencia y legislación, la nueva colección de Law Reports, creada en 1865. En lo que concierne a la exposición sistemática del derecho inglés, la enciclopedia de Laws of England, Leyes de Inglaterra, publicada bajo la dirección de Lord Halsbury. Siglo XX. El Common Law en la época del Welfare State, estado de bienestar social. El movimiento de modernización iniciado en el siglo XIX se desarrolló durante el siglo XX con nuevas características. Una corriente socialista con miras a establecer la sociedad sobre nuevas bases se sustituyó a la corriente liberal dominante hasta 1914. El Common Law experimentó por este hecho una grave crisis, ya que los procedimientos de elaboración casuística y jurisprudencial que lo habían caracterizado desde sus orígenes se acoplaban con dificultad a la voluntad de efectuar en la sociedad profundas y rápidas transformaciones. A finales del siglo XX, a medida que el país se reencauzaba hacia un mayor liberalismo, se hizo igualmente imperativo reglamentar la vida de los ciudadanos y las actividades de las empresas. Leyes y procedimientos adquirieron una importancia desmesurada comparativamente a la antigua concepción. La elaboración de reglamentos administrativos y su aplicación conllevó nuevos planteamientos y suscitó una infinidad de litigios entre la administración y los ciudadanos. Paralelamente a las cortes que forjaron el Common Law, se crearon múltiples organismos que hubieron de ser desplegados para resolver controversias suscitadas por la aplicación de las nuevas leyes. Ello se implementó ya que la competencia de las cortes tradicionales estaría hipertrofiada para conocer de controversias, lo que provocaba cuestionamientos sobre su pericia en la consecución de los propósitos anhelados. Las mismas consideraciones prevalecientes en Francia y otros países llevaron a Inglaterra a introducir tribunales administrativos. A los tribunales administrativos en Inglaterra no se les confirió una jerarquía autónoma en cuanto a su jurisdicción. Sin embargo, es necesario tener presente en el espíritu que un número considerable de controversias, no inferior en cuanto al número sujeto a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, fueron encausadas a organismos en donde los juristas estuviesen asociados a personas ajenas a la formación de juristas, o donde incluso los juristas podían estar ausentes de estas controversias. Estas controversias analizadas y resueltas conforme a una metodología y a un espíritu que definitivamente no corresponde a los del Common Law. Para resolver los problemas inherentes del welfare state, estado de bienestar social, pareciera que los derechos romanistas del continente europeo, militantes de la elaboración legislativa y doctrinal del derecho, se encontraban mejor posicionados que el derecho inglés. Un movimiento de aproximación se dibuja así entre el derecho inglés y los derechos del continente europeo. Este movimiento obedece a las necesidades del comercio internacional y se encuentra estimulado por una conciencia más clara de las afinidades que existen entre los países europeos vinculados a valores específicos de la civilización occidental. El ingreso del Reino Unido en la Unión Europea en 1972 se le dio a esta tendencia un nuevo impulso. Téngase presente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cual se produjo el 1 de febrero de 2020. Es necesario también ponderar otro gran cambio acaecido en el derecho inglés en los últimos tiempos: las reformas constitucionales influidas profundamente por el derecho europeo. Aunque esta parte esté dedicada al derecho inglés, que difiere del derecho de Irlanda del Norte, es importante examinar los desarrollos constitucionales del Reino Unido. Las reglas constitucionales han sido profundamente modificadas en estos últimos años, a tal grado que un prestigiado autor británico pudo llegar a observar que el gobierno británico había inaugurado una verdadera y apacible revolución constitucional. Estas reformas se refieren a la restitución de poderes a las asambleas en Escocia y en Gales, la creación de una asamblea en Irlanda del Norte y la incorporación de la Convención Europea de los Derechos del Hombre por la Human Rights Act de 1998.
El gobierno británico ha honrado su compromiso de descentralizar el poder gubernamental. La Scotland Act 1998 creó un parlamento en Edimburgo elegible cada 4 años que dispone de extensos poderes que le permiten legislar en numerosos y variados ámbitos, tales como la enseñanza pública, la salud y las instituciones penitenciarias. El Parlamento escocés ejerce igualmente una competencia fiscal que le permite modificar la tasa del impuesto sobre la renta. El Ejecutivo, cuyo mandato proviene de la ley, está compuesto de un primer ministro escocés, de law officers, oficiales de la ley, y de ministros nombrados por el primer ministro. En Gales, la Government of Wales Act de 1998 creó la Asamblea Nacional para Gales. Esta asamblea tiene poderes reglamentarios, pero contrariamente al sistema escocés no dispone de poderes legislativos ni de competencia fiscal. La asamblea en la actualidad detenta casi todos los poderes que pertenecían al primer ministro británico, particularmente en materia de salud y educación. El ejecutivo se compone de un primer secretario y de los secretarios nombrados por la asamblea, quienes son también los presidentes de las comisiones de la asamblea. Cada comisión está al cargo de una materia, tal como la educación o el medio ambiente. Finalmente, la Northern Ireland Act 1998 creó una asamblea norirlandesa que tiene competencia legislativa en los ámbitos que pertenecían antes al Ministerio de Irlanda del Norte: la agricultura, la vivienda, la educación, la salud y los servicios sociales. La creación de las asambleas en Edimburgo, Cardiff y Belfast significa un desarrollo importante en la descentralización de los poderes del Reino Unido. El Parlamento de Westminster comparte en lo sucesivo su poder en ámbitos importantes con las 3 asambleas, de las cuales 2 de ellas tienen poderes legislativos. Pero se trata de una evolución asimétrica. Las 3 asambleas tienen poderes diferentes y la descentralización de las regiones inglesas no está todavía determinada. Virtualmente es una mezcla de federalismo que transita en diferentes velocidades, que da cuenta de un gran pragmatismo y que se encuentra muy alejado del modelo de otros países federales como el de la República Federal de Alemania. El segundo aspecto de estas reformas constitucionales vierte sobre la protección de los derechos fundamentales. Aun cuando Reino Unido haya sido el primer Estado miembro del Consejo de Europa en ratificar la Convención Europea de los Derechos del Hombre en 1951, esta ratificación no asegura per se la protección de los derechos del hombre. Conforme al derecho constitucional clásico del Reino Unido, una convención internacional no forma parte del derecho interno del Reino Unido, en tanto que no haya sido incorporada por una ley específica prevista a tal efecto. Hasta épocas recientes, las jurisdicciones británicas no habían podido aplicar directamente los derechos protegidos por la Convención. Esta posición tradicional fue modificada por la Human Rights Act 1998, que se encuentra en vigor a partir del 2 de octubre de 2000. Al incorporar esta convención en el derecho inglés, se hizo imperativo respetar el principio tradicional conforme al cual el Parlamento es soberano y está legitimado para legislar en cualquier ámbito. El legislador inglés no pudo en consecuencia conferir al juez la posibilidad de eliminar una ley que no esté conforme a los derechos del hombre. La conciliación entre la protección de derechos fundamentales y la soberanía parlamentaria se verifica a través de otros mecanismos. Primeramente, a partir de las reglas de interpretación del derecho interno. Con fundamento en la sección 3 de la Human Rights Act, el juez debe interpretar la ley de conformidad con los derechos previstos en la Convención. Por lo tanto, la sección 3 resulta ser una de las disposiciones claves de la ley. Las primeras resoluciones de las Cortes Superiores dan cuenta del gran valor que el juez le atribuye a esta obligación. En el supuesto que una interpretación de esta naturaleza conforme a la ley no sea posible, el juez debe hacer una declaración de no conformidad. La declaración de no conformidad tiene por efecto que el Ejecutivo tome lo que se denomina Remedial Order, orden remedial, según la sección 10 de la Human Rights Act. El ministro está en consecuencia facultado para modificar la legislación mediante una ordenanza.
En una resolución, los jueces manifestaron su reticencia de pronunciar una declaración de conformidad, estimando preferir referirse a la obligación para salvar el texto y permitir así al requirente prevalecerse de los derechos fundamentales. En segundo término, el poder público debe de actuar de conformidad con los derechos reconocidos en la Convención, conforme a los términos de la Human Rights Act. La persona que ha sido transgredida en sus derechos por actos de las autoridades administrativas contrarios a la Convención puede interponer un recurso ante los tribunales por abuso de poder. Los tribunales tienen por consecuencia en la actualidad la posibilidad de anular actos administrativos contrarios a los derechos fundamentales. Tradicionalmente, las Cortes inglesas han mostrado cierta reticencia en la fiscalización de la legalidad de los actos administrativos, pero la noción de ilegalidad en la Human Rights Act motivará a las Cortes inglesas a adoptar un enfoque diferente en virtud de que el legislador las ha investido del poder de fiscalizar que todos los actos deben ser compatibles con los derechos fundamentales. Adicionalmente, esto podría incluso motivar a los tribunales gradualmente a reforzar el control jurisdiccional en cualquier ámbito, sin perjuicio de los derechos fundamentales del hombre. La envergadura de la Human Rights Act podría ser mucho más profunda. Esta ley puede tener igualmente consecuencias sobre la aplicación de la stare decisis et quieta non movere, que significa en traducción flexible, estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto.